Bienvenidos a otro episodio de Meraki Inside Podcast. Mi nombre es Mía Robles, para todos aquellos que nos están viendo por primera vez. No es casualidad que estás viendo este video, si lo estás viendo es porque lo necesitas escuchar. Así que en el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema bien importante en la salud de nosotras las mujeres, en donde ¿verdad? Estaremos hablando también sobre lo que son las residencias de Puerto Rico y otros temas acerca de la salud. Así que quédate con nosotros y no olvides seguirnos en todas nuestras plataformas de YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. Bienvenidos. En este episodio estaremos de la mano con una persona que es fundamental, es una herramienta clave en el campo de nosotras las mujeres. Con nosotras en el día de hoy vamos a tener a la doctora Yolanda González. Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, para comenzar, doctora, queremos saber un poco sobre usted. Queremos que nos hable un poco sobre su historia, qué la llevó, ¿verdad?, a estudiar medicina, que nos hable un poquito sobre quién es Yolanda. Ok, pues nada, la realidad es que yo nunca supe decir que otra cosa yo hubiese sido si no escogía ser médico, porque desde muy jovencita escribía hasta doctora fulana de tal, porque yo siempre estaba clara que quería estudiar medicina. Finalmente pues decidí cuando me gradué, tenía una desesperación por terminar porque sabía que era una carrera larga, y pues decidí adelantar la escuela superior. Entré a los 16 años a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, terminé un bachillerato y luego de esto en biología, y luego de esto entonces pues solicité a las diferentes escuelas de medicina en Puerto Rico. No me quería ir a los Estados Unidos y me escogieron en la Universidad de Puerto Rico y me escogieron también en la Universidad de Ponce, que es lo que hoy se conoce como Ponce Health Science University, y entonces pues decidí quedarme acá en Ponce. Y luego de eso, al terminar los 4 años, cuando empecé medicina, pues yo quería hacer todo, menos obstetra ginecólogo. Vengo de una familia, ¿verdad?, que no hay médicos, pero mi mamá era enfermera anestesista y desde muy pequeña pues iba a sala de operación, o sea que yo conocía, y en los veranos hacía hasta que antes no es como vienen ahora las bandejas preparadas, sino que uno las tenía que hacer y todo eso, así que había corrido por todas las salas de operaciones, pero nunca quería entrar a la de obstetricia y ginecología. Empecé mis 2 años, ¿verdad?, en la escuela de medicina, empecé con la parte clínica. Siempre decía que quería hacer cirugía y lamentablemente cuando roté por cirugía no me gustó, no era lo que yo esperaba. Así que roté por obstetricia y ginecología y básicamente las primeras 4 semanas escuchaba muchas en el área en que estaba adolescentes gritando y saliendo esos bebés y tenían a veces laceraciones y yo decía, mira, esto como que tampoco. Y pues nosotros nos dividían 4 semanas primero en un área y 4 semanas luego, ¿verdad?, con otro attending o en otro hospital. Y las segundas 4 semanas que tuve, pues realmente fue algo diferente. Era muy diferente a la primera experiencia. Pues definitivamente llegó casi que terminó el año, y antes de terminar el año, uno de los attending que tenía en obstetricia y ginecología me dice, mira, ¿tú nunca has pensado hacer obstetricia y ginecología? Y yo, pues mira, la realidad es que no. Y realmente si me lo hubiese dicho unos meses atrás, lo hubiese dicho que definitivamente no. Pues nada, esta persona pues me ayuda a conseguir, porque antes pues por ejemplo para nosotros en Ponce era un poquito difícil conseguir electivas en el recinto de ciencias médicas, así que nada, eventualmente consigo hacer electivas allá, y la primera electiva que hago en 4º año es en el universitario. Definitivamente cuando vine de allá, ya yo estaba completamente decidida y sabía que eso es lo que yo quería hacer el resto de mi vida. O sea que realmente no fue tan fácil. De hecho ya yo había empezado a llenar todo para pedir residencia en cirugía como tal, así que luego de esa experiencia definitivamente decidí que eso es lo que yo quería hacer. Mire para allá. Sí. Ya aquí me contesto como 10 preguntas de las que tenía, así que qué bueno. Y qué bueno, ¿verdad?, que tuvo la oportunidad también de rotar en diferentes tipos de especialidades para saber que cirugía pues era la que le gustaba, pero después decidió que no. Que eso es algo, ¿verdad?, que se le da la oportunidad a los estudiantes, ¿verdad?, que nos están viendo, que tienen la oportunidad de rotar en diferentes áreas y decidir cuál es la que le gusta si aún no lo ha hecho. O sea, que quiere decir que usted siempre supo que quería estudiar medicina. Yo siempre decía, cuando él me preguntaba ¿qué tú quieres estudiar?, pues yo decía que quería ser médico. Y mi mamá decía, eso es lo que ella dice. Y el día que me gradué, yo le dije, ya no tienes que decir eso, ya puedes decir que lo soy, porque sí lo logré. Sí. Lo dice, no porque ella dudase de mí, sino porque ella decía pues que en la vida suceden tantas cosas, igual que como me pasó que yo quería cirugía y después decidí que era ginecología, que eso también fue otro chiste en mi casa, en el sentido que yo llamo a mi mamá bien contenta y le digo, mira, ya yo no quiero ser cirujano, yo quiero ser, ay, qué bueno, hija, ¿qué vas a hacer? Anestesia, porque ella quería que yo fuera anestesiólogo.
Y yo, no, voy a hacer obstetricia y ginecología. Y me dijo, ¿qué? ¿Tú estás loca? Y por ahí me dijo un montón de cosas, pero nada, llegamos y lo logramos. Increíble. Y para esas personas que nos están viendo, yo sé que los consejos y las recomendaciones siempre son al final, pero ya que estamos hablando de este tema, ¿qué usted le puede recomendar a esos estudiantes que están a punto de graduarse y que quizás no saben qué especialidad escoger o no saben, están como en esa indecisión de qué hago, para dónde solicito? ¿Qué usted les recomienda? Mira, le quiero recomendar, y ahí antes de eso, yo pienso cuando tú empiezas en la escuela de medicina, debes estar abierto a todas las posibilidades. No te debes enfocar en que esto es lo que yo quiero, sino darte la oportunidad de rotar en todo y mirar para realmente que tú entiendas y te conozcas y encuentres cuál es tu, ¿verdad? Cuál es tu norte. Sí. Ya cuando estás como estudiante y presto, ¿verdad? A graduarte, que a veces uno está con esa indecisión, yo pienso que quizás hacer un transicional, es ese año adicional que tú haces y rotas en todas las especialidades básicamente nuevamente, te da la oportunidad de estar un poquito más seguro de realmente qué es lo que tú quieres hacer el resto de tu vida. Sí. Porque esto realmente, hay especialidades que te permiten modificar un poco tu práctica, pero hay otras que una vez que decides ese trade, ¿verdad? Ese pathway que vas a coger, pues se hace un poquito más difícil tú después poder modificar y cambiar. Sí, sí. Nos habló un poco sobre, ¿verdad? Sobre cómo fue su escuela de medicina y dónde estudió. ¿A qué se dedica ahora mismo? ¿Qué está haciendo ahora mismo? Si les puede dejar saber a ellos. Bueno, pues ahora mismo yo estuve haciendo obstetricia y ginecología y hace como prácticamente casi 16 años más o menos dejé de hacer obstetricia y me quedé haciendo solamente ginecología. En la escuela de medicina llevo casi 20 años como profesora allí. También soy director del clerkship de tercer año de obstetricia y ginecología. Adicional a eso, una vez que dejé la obstetricia, como pues realmente a mí me apasionaba la obstetricia, yo decía, ¿cómo voy a subsistir sin hacer parto? Y decidí entonces entrar en el programa de residencia como uno de los facultativos del Hospital Episcopal San Lucas. Y allí he estado los últimos 16, 17 años, y hace año y medio pues estoy como director del programa de la residencia de obstetricia y ginecología allá. Y nos puede explicar, ¿verdad? O nos puede describir cómo ha sido, cómo usted describiría también ser médico en Puerto Rico ahora mismo, cómo ha sido esta etapa, ¿verdad? De estar ejerciendo y practicando la medicina ahora mismo. Practicar la medicina en Puerto Rico yo pienso que nunca ha sido fácil. No ha sido fácil porque pues siempre hemos tenido unas dificultades desde el punto de vista de lo que tiene que ver los planes médicos, y básicamente hay tarifas, por ejemplo, ¿verdad? Como dicen otros compañeros, que las tenemos desde hace 10, 15, 20 años quizás. O sea que en ese sentido no ha modificado mucho. Quizás ahora, muchas veces quizás se hace mucho más difícil la parte de solicitar privilegios, por ejemplo, para tener planes médicos cuando tú vas a empezar tu práctica, porque ha cambiado el modelo, ¿verdad? El modelo era antes más independiente, ahora tenemos muchos modelos que son grupales, ¿verdad? O planes médicos que son más cerrados, y una vez que tienen una cantidad de especialistas, pues no permiten la entrada de otros. Así que eso limita las posibilidades que tiene un joven que termina su especialidad y quiere empezar mañana, como uno dice, su oficina, desde el punto de vista, ¿verdad?, que se le dificulta desde ese punto de vista. En episodios anteriores hemos hablado sobre, ¿verdad?, sobre la residencia, hemos hablado sobre la importancia del desarrollo de programas en Puerto Rico. ¿Qué usted considera que es su misión más importante, ¿verdad?, dentro de su posición dentro del programa? Pues mira, yo pienso que el problema, como que tú dices, de que se va muchas veces es por las limitaciones que tienen aquí los especialistas. Yo pienso que quizás solamente con hacer o aumentar la cantidad de residencias no vamos a resolver el problema, porque el problema es que si tú no enamoras a ese joven que termina, hay unos que van a estar obligados porque quieren una subespecialidad que aquí no existe, o son limitados los espacios y tienen que ir afuera. Pero van a haber otros que, por ejemplo, que terminan medicina interna, pero cuando ven las ofertas que tienen, cuando hay una demanda, porque el problema de escasez de médicos que hay aquí no solamente es aquí, en los Estados Unidos existe. Todos los días yo recibo solicitudes, ¿verdad?, para buscando obstetras ginecólogos que quieran ir a trabajar a los Estados Unidos. Así que si tú le ofreces y tienes una oferta, ¿verdad?, ¿cómo se dice?, amplia, donde te cubren tus préstamos estudiantiles, donde tienes quizás una calidad de vida mejor porque vas a trabajar en grupo, pues la realidad es que es bien difícil decirle a eso que no, y más si ya tú tienes familia que quieres darle, ¿verdad?, una vida un poquito más holgada después del sacrificio de la residencia. O sea que eso es una cosa que influye. Nosotros tratamos a los residentes
más allá del conocimiento, pues mira, que desarrollen todas las cosas que nosotros necesitamos para sobrevivir en esta carrera. Cosas como lo que es el cuidado al paciente, la parte compasiva, la parte de profesionalismo, de ir un poquito más allá de lo que meramente supuestamente te corresponde, ¿verdad? En el trato del paciente. Y obviamente fomentar en aquellos que podemos, ¿verdad? Que los que tengan la capacidad, que quizás acá no tengamos quizás la remuneración que es, pero pues sí tenemos otro tipo de satisfacciones, ¿verdad? Y por ejemplo a los que les gusta la parte académica, pues siempre los atraemos en el sentido que pueden ser profesores o parte de la facultad de la Escuela de Medicina o pueden ser parte de la facultad de la residencia. O sea que tratamos de buscar otras áreas que quizás pues los enamore un poquito. Sí. Yo aquí me olvido de las preguntas porque yo escuchándola hablar, yo me voy con usted en la conversación. ¿Qué nos pudiera compartir, verdad, del programa que usted dirige? Acerca de, ¿verdad? Hay veces que creemos que existen limitaciones para entrar a una residencia. ¿Qué usted nos puede compartir a nosotros en cuestión de, ¿verdad? Aquí hablamos de usted solamente, del programa que usted dirige. ¿Qué nos pudiera compartir acerca de? Pues mira, yo entiendo que nuestro programa está abierto, obviamente después que los estudiantes cumplan, ¿verdad? Con las cosas, ¿verdad? Pues los exámenes que tienen que tener y eso. Pues yo pienso que nosotros tenemos algo bueno en el sentido, ¿verdad? A la hora de seleccionar y eso, es que somos amplios, no solamente buscamos una persona que tenga las puntuaciones más altas en sus exámenes, no necesariamente tiene que ser que se pueda haber graduado de Puerto Rico, pero también puede haberse graduado de alguna de las universidades del extranjero y siempre que tenga pues sus exámenes y eso, va a ser un candidato que vamos a considerar. Consideramos otras cosas fundamentales como es la parte, ¿verdad? Del compromiso que tiene y eso lo demuestra, ¿verdad? De su impacto en la sociedad, de cómo se integra y trata de ayudar, ¿verdad? Aparte de lo que es meramente los estudios y lo que son los exámenes, su interés o su pasión que pueda tener por la investigación para que siga creciendo la medicina. O sea que son cosas que nosotros tomamos en consideración y sí le damos énfasis al conocimiento, pero hay muchas otras destrezas que un médico tiene que tener y para poder sobrevivir en esta profesión y ser exitoso, tienen que desarrollarlo. Sí. ¿Cuál es el perfil? Yo no diría perfecto, ¿verdad? Porque no existe uno perfecto, pero ese que una vez tú abras ese sobre, tú digas, me interesa esta persona, me interesa tener a este residente dentro de mi equipo. Mira, nosotros vemos, por ejemplo, ¿qué tú has hecho? Además de estudiar y tener 4 puntos, ¿qué cosas tú has hecho? ¿Cómo tú te has integrado a la comunidad? ¿Cómo tú... por ejemplo, si has participado en ferias que hacen de salud, si tienes algún grupo que tú perteneces y lo que van a dar ayudas a las comunidades y no necesariamente tiene que ser desde el punto de vista médico. Puede ser, no sé, si estás en un grupo que se dedica, por ejemplo, a proteger la naturaleza o a recoger, por ejemplo, en la playa. O sea, que hagas algo más y te interesa a la comunidad. Sí. Y obviamente que demuestres, ¿verdad? Tu compasión y tu interés hacia la vida y preservar la vida, ¿verdad? Y la salud de la población. Sí. Y otras cosas que nos interesan, por ejemplo, y siempre chequeamos la parte de investigación, ¿verdad? Si ha estado envuelto en investigaciones, aunque necesariamente no tenga publicaciones, pero que sí haya hecho trabajos en investigación. Buscamos liderazgo, si has pertenecido a alguna asociación y qué posición has ocupado y cómo has sido, como miembro, cómo ha sido tu participación. Buscamos cosas que nos demuestren, ¿verdad? Y eso muchas veces lo sacamos, ¿verdad? Ya cuando estamos en la entrevista. Cosas como las evaluaciones que tienen, que hablan, pues, por ejemplo, de su carácter, de la puntualidad de esa persona, de la responsabilidad, de cuán confiable es, que tú te puedas sentir en la confianza que puedes depender de él. Ya escucharon a todo aquel que vaya a solicitar para ginecología. Y qué bueno que, ¿verdad? Gracias por compartirnos eso, porque hay muchas veces también que están asustados, que dicen, ay, Dios mío, voy a una entrevista, ¿a qué me voy a enfrentar? Si me van a preguntar. Que es bien importante conocerse a uno mismo y poder ir y ser uno, ¿verdad? Porque claro, imagínense, uno no va a vender algo que uno no es, ¿verdad? No es. Así que, nada, continuamos. ¿Y qué consejo le puede dar a ese residente que está por graduarse, ¿verdad? Que va a salir por primera vez a buscar trabajo, a que va a decidir si monta una práctica, si se va hasta para Estados Unidos? ¿Cuál es ese primer consejo que usted le diría? Pues mira, yo le diría que tú tienes que analizar realmente cuál es tu realidad, ¿verdad? Y yo sé que todos queremos quedarnos aquí, yo siempre quise quedarme, ¿verdad? Pero en mis tiempos, yo pienso, era un poco difícil, pero no es tan difícil como ahora, ¿verdad? Por lo que te digo que ha cambiado el sistema de salud y ya hay sistemas que son más cerrados y no permite la libertad de que va a llegar todo paciente que puedas contratar el plan médico. Pero yo te diría, ¿verdad? Que
Lo primero es ver cuál es tu realidad, ver si realmente tú puedes conseguir una alternativa aquí en Puerto Rico y quedarte, ¿verdad? Que es lo que muchos de ellos sueñan o quieren, y es poder trabajar en Puerto Rico. O ver entonces si quizás la alternativa y para tus, ¿verdad?, necesidades, como hacen algunos que se van y están unos cuantos años y luego entonces deciden regresar a Puerto Rico. Sí. O sea que yo entiendo que hay que hacer un análisis, que eso es individual y cada cual sabe su realidad, y no podemos criticar a aquellos que se van versus los que se quedan, porque la realidad es que cada cual tiene su verdad y tiene su historia, que necesita entonces, ¿verdad?, de acuerdo con eso tomar una decisión. Sí. Incluso uno de los, ¿verdad?, de los problemas que más estamos viendo hoy en día es la natalidad en Puerto Rico. Sabemos que a través de los años ha disminuido. ¿Usted cree que esto es razón también por la que quizás hayan médicos que se estén yendo fuera de Puerto Rico, quizás porque no hay suficientes plazas, no hay suficiente, ¿verdad? Pero mira, yo pensaría que, la natalidad disminuyó, pero por ejemplo nosotros tenemos un déficit bien grande de pediatras en Puerto Rico. Correcto. Que aunque haya disminuido la natalidad, como quiera tenemos el mismo problema. Pero por ejemplo tú tienes los pediatras, que usualmente como especialidad son los menos que reciben remuneración de los planes médicos. Sí. Y a veces pues si tú consigues una alternativa afuera, que simplemente te va a llegar tu cheque y no tienes que bregar con una oficina y con lo que implica esto, pues realmente te vas a ir. Y en cuanto a lo que me dices de la disminución de la natalidad, porque es un problema que tampoco es de nosotros solos, ¿verdad? Nosotros a veces pensamos y miramos más que el micro, pero la realidad es que la natalidad a nivel mundial está disminuyendo. Sí, sí. Todo está más caro también, ¿verdad? No, y como tú visualizas tu vida o tu futuro es diferente, sí. Quizás, inclusive no en mi generación, sino la generación de mis padres es bien diferente. Hoy en día, el que la mayoría de las mujeres deciden que ellos quieren una carrera y quieren, como uno dice, realizarse antes de empezar con una familia. Y una vez que tienes eso, muchas veces ni siquiera el factor económico, es el factor quien cuida a tu bebé. Sí. ¿Quién se va a hacer cargo de él? También las preocupaciones de con todas las cosas que están y los problemas que hay, traer un niño a este mundo. O sea, son como muchas cosas que inciden, ¿verdad?, en la decisión que toman. Y como ahora pues nuestros mascotas ahora son como si fueran bebés, pues sí. Sustituyen parte de ese cariño, se lo dan a su mascota. Claro. No, incluso y cuando acabamos con esos préstamos también, por ¿verdad? Eso. En este caso, pues uno lo piensa dos veces sí. Antes de, ¿verdad? Sí. Déjame taparme aquí con el iPad para que no... Bueno, sabemos que también han habido cierres de hospitales, han habido cierres de centros de parto, salas de parto en Puerto Rico. Uh-huh. Esto es algo que sabemos que está pasando en muchos pueblos de Puerto Rico. Entiendo, por ejemplo, en Aguadilla no existe una sala de parto. Uh-huh. Ya el que quiera estar en el área oeste, lo más cerca que les queda es Mayagüez, San Germán. Uh-huh. Entiendo que aquí en San Lucas o cerca, ¿verdad? Un hospital aquí en Ponce. San Lucas está en Ponce y San Cristóbal, que está a la salida en Coto Laurel. ¿Y tienen sala de parto? Sala de parto, pero okay. No para nada que sea prematuro, bebés prematuros o complicaciones, porque esos tienen que van a San Lucas, sí, no transfieren a San Lucas. Que ve que estamos enfrentando también, ¿verdad? Esa situación aquí en Puerto Rico. ¿Usted cree que haya algo que podamos hacer? ¿Usted cree que hay algo que, ¿verdad?, que yo sé que no está en nuestras manos, ¿verdad? Porque uh-huh. Uno no tiene control sobre ese cierre. Pero en cuestión de, ¿verdad?, esas mamás que quizás tienen miedo de, ay, Dios mío, ¿a dónde voy a ir? No tengo un hospital cercano. ¿Hay algo que usted cree que podamos, no sé, poder, ¿cómo se dice? Decirle a esas mamás, ¿verdad?, en cuestión de si tienen una emergencia, qué hacer, a dónde ir, a dónde acudir. Yo lo que yo te diría en ese aspecto, porque mira, el cierre de las salas de parto, yo entiendo que eso eventualmente va a seguir ocurriendo. Esto es un problema económico, o sea, si la natalidad disminuye, si tienes menos parto, para mantener una sala de parto y lo que es un nursery, por ejemplo, que tenga la capacidad de recibir bebés prematuros, etcétera, eso es un costo, que es un costo fijo. Y obviamente, lamentablemente, pues los hospitales es algo para profit, ¿verdad?, para generar ingresos, así que muchas veces se le hace imposible, ¿verdad?, poder mantener las salas de parto. Pero yo entiendo que lo que uno debe hacer, ¿verdad?, pues una vez que uno decide, ¿verdad?, quedar embarazada y ya tiene su ginecólogo, explorar cuáles son tus alternativas. No solamente desde el punto de vista de llegar a dar a luz en hospitales X, sino en ese camino, si sucediera
alguna emergencia o algún problema, ¿cuáles son tus alternativas cercanas? Porque siempre tiene que haber o algún centro de urgencia o siempre tiene que haber a un CDT ¿verdad? En ese lapso que encuentres algún médico que te pueda ayudar. Yo lo que entiendo es que debes tener un poquito de explorar cuáles son tus alternativas alrededor, a lo que puedes entonces ir directamente al hospital. Claro. Bueno, doctora, ya que hablamos sobre los partos y la sala en Puerto Rico, un tema que también queremos abundar un poquito sobre las cesáreas. Sabemos que la tasa de cesáreas en Puerto Rico, entiendo que una hasta de las más altas del mundo, que incluso el año pasado estuvo un poco más alta que la misma de Estados Unidos. Tuvimos un 50.5%. Que usted nos pudiera hablar sobre eso. ¿Usted cree que eso es algo que sí que está pasando aquí en Puerto Rico? Lo que pasa es que también tienes que ver, por ejemplo, no es lo mismo tú estimar, y hay que tener cuidado también cómo estiman o calculan la tasa de cesáreas, ¿verdad? La tasa de cesáreas se supone, ¿verdad?, que eso es las cesáreas primarias, no las cesáreas repetidas, porque ya cuando una paciente tiene una cesárea anterior, muchas veces no quiere tomarse el chance, ¿verdad? O no quiere pasar, ¿verdad?, como ellas dicen, por lo mismo que decidieron, aunque haya sido una circunstancia completamente diferente. Claro. Así que a veces tenemos problemas porque a veces hay un problema muchas veces como que de cálculo, de realmente, ¿verdad?, que hablamos y hablamos, pero no vamos a ver de dónde sacan esos números. No voy a decir que no, y en algunos sitios está alta. A nivel nacional es alrededor de 32% o algo así en la nación americana. Pero hace quizás como unos 5 o 10 años la nación americana, y tiene lugares eso en general, pero la nación americana tiene hospitales que es mucho más alto que eso. Y de hecho ellos empezaron un proyecto que la meta era que para los 2020, que eran aquel entonces que estábamos todavía, ¿verdad?, como más o menos como 8 años atrás o 10 años atrás, era que pudieran llegar más o menos a ese número, que es el 30 y pico %, ¿verdad?, tratando de reducir lo que son las cesáreas primarias. Hay muchas cosas que inciden, por ejemplo, pues mira, una de las cosas que podría, a veces la tolerancia quizás a veces al dolor de las pacientes, etcétera. En Puerto Rico, como no es como en los Estados Unidos, que en la mayoría de los lugares tú llegas y ya te están recibiendo con un epidural. Correcto. En Puerto Rico ninguno de los planes médicos cubre eso. Y muchos hospitales pues no tienen la facilidad, porque para eso tú tienes que tener un grupo de anestesiólogos, ¿verdad?, que puedan turnarse y estar disponibles, ¿verdad?, para los epidurales. Así que no lo cubren los planes médicos, las pacientes tienen que costearlo, ¿verdad?, porque no hay forma de que lo haga el plan médico. Quizás eso es una de las cosas que puede ayudar. Lo otro es que la realidad es que nuestra población ha cambiado significativamente. Tenemos mujeres ahora que deciden quedar embarazadas mucho más tarde en la vida, correcto, con, ¿verdad?, más edad, 35 años o más. Tenemos pacientes que entran ya con problemas médicos, porque el problema de obesidad es rampante. Nosotros hablar de una paciente que tiene una masa corporal que está sobre 35, eso es básicamente la mayoría de nuestras pacientes, lo que incide en aumento en riesgo de hipertensión gestacional, aumento en diabetes, o sea, que son cosas que ya conllevan que muchas veces haya que adelantar el parto, o en el proceso del parto como tal que tienen vaginal hayan complicaciones que haga que entonces tenga que terminar haciéndose una cesárea. O sea, que también hay que ver cuál es nuestra población, porque no necesariamente es lo mismo. Por ejemplo, nosotros en San Lucas es prácticamente un hospital de referidos, porque cogemos desde de Mayagüez para acá hasta que llegamos prácticamente, ¿verdad?, al área metropolitana. Así que muchas pacientes, pues no solamente son pacientes, como nos decimos, que no padecen de nada y llegan, sino son pacientes muchas veces que son referidas porque ya tienen complicaciones, ¿verdad? Y obviamente, pues la meta de ginecólogo, ¿verdad? Yo he escuchado en otros foros que hablan, no, que se hace la cesárea como para terminar rápido y irse. No, mira, son muchas cosas las que inciden en eso, y es que la realidad es que nosotros tenemos que obtener un producto, un bebé que esté completamente saludable, y nos penalizan por eso. Así que muchas veces tú tienes que tomar decisiones entre cuánto tú sigues esperando y puede haber un riesgo de que el bebé tenga un daño y no proceder directamente, ¿verdad?, ya con los hallazgos que tienes, a hacer un procedimiento quirúrgico. Sí. O sea que no es tan sencillo. Y qué bueno que uno explica eso, porque incluso a veces se escuchan comentarios que dicen como que quizás un doctor le gana más hacer una cesárea que quizás atender un parto. Así que qué bueno que nos está compartiendo eso. Sí, porque... eso no es ni siquiera, eso no es real. O sea, eso no es verdad. Y te puedo decir que inclusive si tú tienes, para tú, por ejemplo, cuando tienes un parto de estos que son prolongados y ya está, para tú quizás que te paguen que quizás un poco más, etcétera, no te van a pagar más porque hagas una cesárea versus que le hagas el parto necesariamente por eso. O sea, claro, los packages
o los paquetes son diferentes. Hay paquetes que incluyen desde el prenatal, todos los prenatales en un solo, lo incluyen aparte y después entonces el parto. O sea, hay diferentes alternativas. Y en Puerto Rico ningún plan te llega a pagar ni siquiera $1,000 por una cesárea. Estamos hablando que puede ser $500, $600, lo que sea. O sea, realmente no. Yo no pienso que nadie, y es la realidad, haga una cesárea porque va a ganar más dinero, porque eso no es la realidad. Y además estás ganando más complicaciones. Una paciente parió vaginal, donde está sangrando normal, no pasa nada. Tú tienes una paciente que te operaste y pues se puede infectar la herida. La paciente puede desarrollar un problema intestinal, como decimos que es, ¿verdad?, que se le paraliza el intestino. O sea que honestamente, cuando además de los riesgos de la anestesia que entra la paciente, ¿verdad? Yo pienso que, ¿verdad? No puedo decir que es todo el mundo, porque, ¿verdad?, yo no puedo hablar por todo el mundo. Pero la mayoría de los obstetras, cuando tomamos la decisión de hacer una cesárea, es porque realmente el interés de nosotros no es irnos a dormir, el interés de nosotros es que el bebé no corra riesgo ni la mamá tampoco. Claro. Wow. Gracias, qué interesante, ¿verdad? Poder escuchar todo eso, ¿verdad? Desde la perspectiva de usted. Como parte de uno de nuestros proyectos aquí en Meraki, nosotros es bien importante enfocarnos en lo que es, ¿verdad?, los jóvenes. Sabemos que Puerto Rico y el mundo entero se enfrenta a algo bien difícil, son las enfermedades de transmisión sexual. Algo que hay veces que yo diría que quizás hasta un tabú dentro de la familia hablar de este tema. ¿Cuál es la situación actual que usted cree que se está viendo en Puerto Rico actualmente, ¿verdad?, acerca de las enfermedades de transmisión sexual? Pues mira, yo te diría, y te voy a hacer otro comentario al calce, donde es que tenemos más problemas ahora con las enfermedades de transmisión sexual, y precisamente no son en los jóvenes ni los adolescentes. Yo pienso que poco a poco hemos logrado como que educar un poquito más, y tienen, ¿verdad?, la preocupación al concepto, porque yo recibo jóvenes que vienen directamente eso porque se quieren chequear y quieren chequearse enfermedades ¿verdad?, de transmisión sexual, y pues también tienen el conocimiento sobre la importancia, ¿verdad?, de los condones. Y de hecho tengo mamás que yo la felicito porque me traen a la hija, me dice, no, porque yo no sé, yo creo que ella está sexualmente activa, para que usted le explique. O sea, que yo entiendo que poco a poco, creo que falta mucho todavía, y lo más importante es que haya acceso a que los adolescentes puedan llegar, ¿verdad?, y buscar la ayuda, la información, y los jóvenes, ¿verdad?, sobre cómo, primero, prevención, y segundo, ¿verdad?, si ocurre, evaluarse y darse el tratamiento adecuado. Sí. Que en eso hemos progresado. Sí. Ya que nos están viendo y estamos hablando de ese tema, ¿cuándo usted les recomienda a una joven ir a visitarla, ¿verdad?, una oficina? ¿A qué edad? Para que ellas sepan un poquito de cuándo se debería ir a la oficina. Pues mira, yo pienso que siempre hay una oportunidad, no por esto que estamos hablando de transmisión sexual, sino entre 13 a 15 años por ahí, debiera ser sencillamente porque podemos repasar cosas como que tienen que ver con la menstruación. Podemos hablar de cosas y repasar y estar seguros que, por ejemplo, reciban su vacuna de Gardasil, ¿verdad?, contra el virus del VPH. Que obviamente, pues si las reciben antes de los 15 años son solamente 2 dosis versus recibirlas luego, que entonces tiene que recibir 3 dosis de la vacuna. Así que yo pienso que 13 o 15 años, hablar de todo un poco, ¿verdad? No necesariamente, y se ha visto en la literatura, que porque tú le des información a los jóvenes sobre enfermedades de transmisión sexual, sobre contracepción y todas esas cosas, no los estás induciendo a que tengan relaciones, al contrario. Los estudios dicen que cuando tú le presentas el macro y ven todo lo que son las enfermedades de transmisión sexual y todo lo que tiene, los ayudas como que a maduren y como que cojan, ¿cómo se llama?, la responsabilidad que implica o no entrar en relaciones sexuales. Doctora, y como nos estaba diciendo, ya no solamente son los jóvenes los que quizás, ¿verdad?, estamos viendo esta enfermedad de transmisión sexual, también existen estos adultos mayores, incluso hasta los centros de cuidado, porque es como dicen, no hay una edad en donde diga como que ya no puedo tener relaciones sexuales. ¿Usted cree que se está haciendo algo al respecto en el caso de estas personas mayores? Sabemos que es un tema quizás un poco sensible, ¿verdad?, para estas personas mayores. ¿Qué pudiéramos hacer, o si usted sabe o cree que se está haciendo algo al respecto? Yo pienso que es cuestión de lo mismo, educación. Y cada médico que ve estos adultos mayores, porque la mayoría de estos adultos mayores van a tener un médico primario, ¿verdad?, pues ya sea un generalista, ya sea un internista. Pero cualquier persona que da cuidado primario y tiene personas, ¿verdad?, de estas edades, debe entrar en que porque tú tengas 70 años, tú no vas a estar sexualmente activo, sino que es algo que se debe tocar, como igual que tú le hablas de que se haga screening para cáncer de colon, que le hablas a las mujeres también de cáncer de seno, etcétera. Debes hablarle también, ¿verdad?, de si está sexualmente activo, de que si tiene alguna preocupación o quisiera hacerse pruebas de enfermedad de transmisión sexual. O sea que hay que abordar el tema.
ellos no te van a venir a decir, mira, tengo tal cosa, ¿verdad? A menos que sea que de verdad se sienten muy mal. Claro. Pero uno tiene que traerlo. Por ejemplo, nosotros en ginecología, yo tengo señoras mayores y siempre una de mis preguntas es, ¿usted está sexualmente activa? ¿Usted tiene algún problema al tener relaciones, alguna molestia? ¿Tiene alguna preocupación? ¿Quisiera hacerse alguna prueba de enfermedad de transmisión sexual? ¿Usted está bien? O sea, que yo entiendo que a veces no es tan fácil que la persona se abra y te dé eso, y más cuando tiene cierta edad, que la gente piensa que ya no tiene relaciones sexuales, pero hay que abrir la puerta para que las personas pues puedan darle información y aclaren sus dudas. Claro, no, y que según los screenings sabemos que hasta los 65 años que la mujer debe hacerse su examen, ¿verdad?, de cáncer cervical, pero es como usted dice, a veces hacer una pregunta en desea que les realicemos un examen, porque como, o sea, es como usted acaba de mencionar, puede tener 70 años, 75 años, y verdad, y quizás uno no sabe lo que esa persona está haciendo. Y lo que dice eso del screening, el problema con eso, ¿verdad? Y yo pienso que eso lo vamos a ir viendo posterior, es porque eso parte de que si tú hasta los 65 años nunca has tenido la prueba del virus del papiloma humano presente, que es el que te pone a riesgo de cáncer cervical, pues las probabilidades que tú vayas a morir por eso es menos, porque vas a morir por otra complicación. Pero esa no es nuestra realidad. Nosotros tenemos mujeres que llegan a los 80 y a los 90 años, y no necesariamente encamadas. No. O sea que sí tienen tiempo de que si están sexualmente activos, que es de la premisa que partimos, que ya no están sexualmente activos, y con esto que vemos ahora, de personas que están en home y hay un caballero que es que tiene muchas novias, como decimos, sí vemos pacientes con mayor edad que sí pueden desarrollar cáncer cervical. ¿Usted cree que deberíamos ser más flexibles con esto? ¿Usted cree que nosotros deberíamos, quizás ese médico primario también, ¿verdad?, atacarlo un poquito más en cuestión de que no porque ya tenga 70 años no está activo sexualmente? ¿Qué usted cree que debemos hacer en este caso? Yo pienso que las guías están, ¿verdad? Las guías están avaladas por estudios, ¿verdad?, y evidencia científica. Hay muchos que son lo que decimos los task force, que no es otra cosa, ¿verdad?, que estudios con unas poblaciones bien grandes y tratar entonces de decidir, ¿verdad?, qué pruebas se tienen que seguir haciendo en un continuo. Pero obviamente también tiene un concepto de costo-efectividad, ¿verdad?, de cuánto tú te economizas sin realmente perjudicar la salud del paciente. Yo pienso que uno tiene que individualizar, porque esto no son protocolos. Protocolos es lo que nos amarra y nos dice esto hay que hacerlo así siempre, siempre. La guía nos dice, mira, esto es lo que se sugiere por lo que nosotros vemos, pero nosotros tenemos que individualizar. Y por ejemplo, pues cosas, como te podría mencionar, pues nosotros ahora tenemos una guía que dice que si tú llegas a los 65 años, en los últimos 10 años, quiere decir más o menos, depende con la frecuencia que te hagas el PAP, que eso es otro tema a discutir, han estado bien tus PAP, pues tú puedes decidir no volvértelo a hacer. Pero el problema es que nosotros tenemos unos adultos mayores que no es antes, quizás como mi abuela, que quedó viuda y nunca más tuvo una pareja. Hoy en día, una mujer de 65 años es una nueva, ¿cómo es?, un adulto joven, en otras palabras, porque son mujeres que están activas. Algunas, si enviudan o se divorcian, tienen una pareja nueva. O sea que siguen teniendo unos factores de riesgo para adquirir condiciones como son el virus del papiloma humano, que es lo que nosotros asociamos, ¿verdad?, con lesiones precancerosas. Quizás el concepto es que cuando tú vayas a desarrollar el cáncer, porque eso no es de un día para otro, ¿verdad?, eso depende de los factores, ¿verdad?, y de tu inmunidad o condiciones médicas que te pongan más a riesgo. Van a pasar quizás 10, 15, 20 años, pero la realidad es que eso es lo otro que tenemos, la longevidad. Nosotros tenemos longevidad, que tenemos mujeres que llegan a los 85 años y 86, y son mujeres que están activas, o sea, que son productivas, y obviamente pues no podemos condenar a esa población simplemente porque hay una guía que dice que la recomendación que es a los 65 años. Porque cuando tú vas, tú tienes que individualizar de acuerdo a tu paciente, y lo más importante, explicarle a tu paciente y que él tome su decisión de una forma bien informada. Claro. No, yo estoy de acuerdo, yo creo que mi abuela y mi tía abuela, si escuchan esto, ellas quisieran poder, lo que pasa es que yo creo que no quieren. Pero qué bueno, ¿verdad?, que nos menciona esto acerca de las personas mayores. Esas personas mayores quizás no nos están viendo en el día de hoy, quizás no nos ven por YouTube ni nada. Así que a esos jóvenes, ¿verdad?, que nos están viendo, si su abuelita o su abuelito, que usted sepa, está activo sexualmente o tiene alguna molestia, porque no necesariamente tiene que ser porque está activo. Le aconsejamos, ¿verdad?, que busquen, que lean un poquito y que le hablen a su médico primario acerca de esto. Por último, no queremos cerrar la entrevista sin que usted, ¿verdad?, nos ayude a nosotros. Nosotros como organización queremos mejorar esto, queremos que toda persona que nos vea, a ver cómo podemos tocarlos de alguna manera con algo.
¿qué consejo nos puede dar usted a nosotros como organización, a nosotros poder, ¿verdad?, seguir creciendo y expandiendo en cuestión de lo que es la salud en Puerto Rico? Queremos, ¿verdad?, queremos impactar más la vida de los jóvenes, de los adultos también que nos están viendo. ¿Alguna estrategia o algún consejo o algo que usted cree que nosotros debemos enfocarnos y decir, ok, les recomiendo que hagan esto, que como organización busquen la manera de atacar esto que está, no sé, que quizás necesita más atención en Puerto Rico? Si hay algo, ¿verdad?, que usted nos pueda decir a nosotros que fuera eso. Pues mira, yo creo que ¿cómo es? El trabajo que están haciendo es estupendo y cómo llevar el mensaje, los medios que están utilizando es pues el que accesan la mayoría de los jóvenes, ¿verdad? Yo pienso que nosotros tenemos un problema y es de educación y desinformación. Yo pienso que muchos de los problemas empiezan porque los jóvenes tú tienes que aprender como yo te digo, a tomar decisiones maduras, o sea, decisiones informadas y asumiendo la responsabilidad de que eso implica. Y eso me refiero a que todas esas cosas tienen que ver, ¿verdad? Por ejemplo, informarte sobre relaciones sexuales, sobre enfermedades de transmisión sexual, sobre lo que tiene que ver, cuáles son tus metas y cuál es tu proyección para el resto de tu vida, o sea, qué tú quieres hacer con tu vida, qué tú quieres o cuál es el momento que tú piensas que cuando tú quieres tener una familia. Por eso mismo, para planificar, y más ahora cuando tenemos un ambiente con esto de los abortos, que todavía tenemos otro escollo más en este camino. Así que yo pienso que educación, y quizás foros donde haya intercambio entre opiniones de personas, ¿verdad?, que tienen el conocimiento, pero también los jóvenes, y escuchar cuáles son las inquietudes que tienen o qué los detiene de buscar mayor información. Y eso es para todo, porque eso hasta desde el punto de vista, como yo digo, lo que tiene que ver violencia de género, porque yo entiendo que fortalecer ese espíritu de que tú aprendas a valorarte y a respetarte, porque es la única manera de poder subsistir. Claro, sí. Wow, ¿ves? Yo puedo quedar más que hablando con usted. Nada, por último, siempre como que cerramos con una dinámica. En mi caso son solamente 5 preguntitas. Las preguntas son yes or no, porque ya hemos abundado mucho en la otra. Sí. Número 1. ¿Usted cree que es importante hacerse chequeos anuales, sí o no? Sí. Si uno tiene alguna molestia, si tiene algún dolor menstrual también muy intenso todo el tiempo, ¿es motivo de ir a una consulta médica? Sí. Durante el embarazo, ¿debe haber algún cuidado prenatal? Claro, definitivo, sí. Sí. ¿El uso de anticonceptivos debe ser consultado con un ginecólogo? Sí. Y ya que, esa yo sé que era yes or no, pero ya que sabemos que hay anticonceptivos que se están vendiendo, ¿verdad?, en nuestras farmacias más cercanas, ¿qué usted nos puede hablar rapidito sobre ese tema de los anticonceptivos? ¿Debemos ir a donde el médico? ¿Debemos ir simplemente y comprarla en Walgreens? ¿Qué usted le puede decir a esa joven? Ok, si tienes la accesibilidad de ir a un ginecólogo, la ventaja es que quizás puede hacer un fit para un método contraceptivo que sea más beneficioso para ti, como por ejemplo son los de larga duración, que lo tienes 5 o 8 años, depende del que escojas. Por ejemplo, lo que hay OTC, la pastilla que hay, no voy a decir el nombre, ¿verdad?, para no hacerle promoción, pero la ventaja que tiene es que lo que decimos que es de las 2 hormonas que se usa, que es estrógeno y progestágeno, pues solamente es progestágeno, así que hay bien pocas contraindicaciones a usar progestágeno para la mayoría de las pacientes, o sea que realmente es bien poco probable que alguien que la utilice vaya a tener un efecto, ¿verdad?, adverso real. El problema es cuando añadimos en la formulación estrógeno, obviamente que son los contraceptivos orales combinados que todo el mundo conoce, que ya eso sí debe tener una supervisión, que la haya visto un profesional de la salud que le descarte, ¿verdad?, contraindicaciones que puedan haber para ya utilizar ese tipo de combinación. Perfecto. Pero informarse, esto es una alternativa si empiezas y quieres protegerte, pero hay otras alternativas, por ejemplo, para mujeres jóvenes y que, por ejemplo, pues por tal cantidad de años decide que no quieres tener, pues mira, puedes tener dispositivos intrauterinos, unos vienen que son medicados, otros no son medicados, y los puedes tener por 8 o 10 años, depende de lo que tú escojas. Y es seguro y a veces tienen otros beneficios, ¿verdad?, cuando uno tiene ciertos problemas menstruales que te pueden ayudar. Sí, correcto. Nada, y por último, la última era que si la doctora González compartirá esta entrevista de Meraki en sus plataformas. Sí. Muchas gracias. Pues nada, doctora, ¿verdad? Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy, por habernos compartido un poco de su historia, por habernos hablado, ¿verdad?, sobre sus conocimientos tan valiosos.
yo no sé si para ellos, pero por lo menos para mí ha sido una conversación muy enriquecedora, así que gracias por eso. Y a todas las personas que nos están viendo, ¿verdad? Los invitamos a que visiten a sus médicos, visiten a su médico primario. Si no estás joven que nos estás viendo, si estás activa sexualmente o simplemente tiene alguna consulta sobre su ciclo menstrual, acerca de dolores, ¿verdad? Que visite a su ginecóloga, su ginecóloga. Ya escuchó todos los consejos que nos dio la doctora. Así que, nada, bien importante cuidarnos a nosotros y cuidar a los nuestros, ¿verdad? Eso. Porque obviamente seguimos creciendo, así que es importante, ¿verdad?, ese cuidado desde cerca, desde un profesional. Así que muchas gracias, doctora. Si hay algo que usted con que quiera cerrar, eres bienvenida. Este es su... No, agradezco la oportunidad y la realidad es que necesitamos más proyectos, ¿verdad?, de este tipo, porque la realidad es que la educación es el pilar para muchísimas cosas y muchos de nuestros problemas, ¿verdad? Si la gente se educara, podríamos evitar muchos de los problemas que tenemos hoy en día. Correcto. Pues nada, muchas gracias. Y si llegaste hasta aquí, aprovecha y suscríbete a nuestro canal de YouTube o síguenos en todas nuestras plataformas para que puedas seguir al tanto, ¿verdad?, de todos estos temas importantes acerca de la salud y otras cositas más que estarán por venir. Así que hasta la próxima.